Bueno, otra vez con ustedes, aquí con este podcast desde mi corazón. Bueno, la historia nos habla de grandes guerras, cruentas batallas que entre reinos o naciones se han librado, ya sea por conquistar o por defender lo conquistado. Pero también las hay por odios, por venganzas, por intereses personales, por avaricia. También las luchas se dan entre familias, entre hermanos, pero una de las más grandes luchas que se da está dentro de nosotros como cristianos. Una parte lucha por hacer el bien y la otra por hacer el mal. Son dos contrincantes que nunca podrán tener paz porque son totalmente opuestos. Y me refiero a la naturaleza carnal y a la vida espiritual. Comúnmente lo llamamos la lucha de la carne y el espíritu. El término carne se usa para referirse a la naturaleza humana que tiende a rebelarse conscientemente contra Dios, es decir, nuestra parte carnal. El apóstol Pablo lo coloca de la siguiente manera en Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Interesante cómo el apóstol Pablo enfatiza la imposibilidad de que una naturaleza carnal y pecaminosa se sujete a la ley de Dios y lo llama los designios de la carne. ¿Qué es esto? Son impulsos que nos instan a hacer lo malo y podríamos llamarlo actitudes carnales. Y con esto estamos tratando con deseos ardientes, buscando satisfacciones del cuerpo o de las emociones. Los adulterios, las iras, las envidias, los pleitos, los rencores, por ejemplo. El apóstol Pedro en su primera epístola nos dice que los deseos carnales batallan contra el alma y textualmente dice así en primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay un mandato imperativo que apunta a nuestra voluntad. Está en nosotros el abstenernos de esos deseos dañinos que son nocivos para la salud espiritual. Ahora, nosotros sabemos que todo ser humano nace con una naturaleza tendiente al mal. Desde que Adán y Eva pecaron contra Dios, esa naturaleza pecaminosa se traspasó a la humanidad, haciendo que la persona se incline más al mal que al bien, más al pecado que a la santidad. En las diferentes épocas, Dios ha querido acercarse al ser humano y ha utilizado muchos medios, pero esa naturaleza pecaminosa en el ser humano no le ha permitido lograr el propósito de Dios en la humanidad. El último intento ha sido el envío de su Hijo Jesucristo como ejemplo de vida íntegra y después de morir, Él envió de su Espíritu Santo para que nos ayude en todo lo que necesitamos para ser santos. Ahora bien, como dice Pedro, que esos deseos carnales batallan contra el alma, alude a una especie de campaña militar que se libra en medio de una gran confrontación espiritual. Los deseos carnales son personificados como un ejército de rebeldes sediciosos, insubordinados, que buscan destruir por todos los medios el gozo, la paz, la santidad, el bienestar de todo cristiano. Para un mejor entendimiento, el apóstol Pablo lo deja claro escribiendo a los Gálatas y con gran conocimiento del tema describe de qué se compone la carne y qué es lo que pertenece al espíritu de la siguiente manera en Gálatas 5:16 al 23. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis, otra vez y alude a la voluntad nuestra, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y ojo, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y escuchen esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Está claro que cuando habla de la carne, habla de obras, dejando a la voluntad de la persona obrar o no. Pero cuando se habla del Espíritu, se habla de un fruto, una consecuencia natural de un crecimiento. Este fruto es producido en nosotros cuando estamos conectados con Jesús, como ya hemos hablado días anteriores. Cuando hablamos nuestro caminar con Dios, tendremos que mirar cada lista con mucha atención para eliminar de nosotros lo que no agrada a Dios y colocar lo que falta para vivir un discipulado genuino al lado de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Después de entregarnos al Señor, tendremos que tomar una decisión diaria, cada mañana al despertar y prepararnos para comenzar el día. Y esta decisión será: ¿cómo he de vivir este día? ¿Viviré conforme a la carne o conforme al Espíritu? Ambas maneras de vivir traerán sus consecuencias. El cristiano que decide vivir negándose a los deseos de la carne día a día y se esfuerza por agradar a Dios y cumplir con sus responsabilidades como hijo de Dios, sin importarle lo que siente o no siente, a este la Biblia lo llama cristiano más que vencedor. Lo que el apóstol Juan en el capítulo 15 de su evangelio lo llamaría llevar mucho fruto. Ahora, producir mucho fruto trae, como vimos, toda la gloria a Dios, para lo cual necesitamos, como ya hemos visto en las Escrituras, permanecer en la vid. Esto es, permanecer en el Señor Jesucristo, anhelar apasionadamente una relación más íntima con Él, así como satisfacerlo y complacerlo. Si este es el propósito, el esfuerzo de nuestra vida, entonces mucho más fruto saldrá de ello. Pero es obvio que esto implica que Dios y su agenda tienen que tener prioridad en nuestras vidas. Esta batalla interna la ganamos en la parte espiritual si adherimos nuestra vida diariamente al Señor, si practicamos lo que continuamente llamamos las disciplinas cristianas, que son la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la práctica de la Biblia. Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para poder vencer, para ser santos, para vivir por el Espíritu. Eso depende de cuál naturaleza alimentemos más, si la carnal o la espiritual. Les deseo abundantes bendiciones del Señor y, como siempre, reciban ese estrecho abrazo desde mi corazón. Bendiciones.